Hoy en día la ansiedad se ha transformado en la base de muchos males. ¿De qué forma la oración nos ayuda para contrastar, para erradicar este mal que hoy en día estamos viviendo? Esto y mucho más en nuestro 7º episodio de Escuela Sabática Práctica. Y estamos comenzando un nuevo episodio estudiando la palabra de Dios de forma práctica. Pastor Daniel, ¿cómo está? Bienvenido. Bueno, continuamos aquí en estos bonitos episodios que están trayendo tanta bendición para tantas personas. Yo tengo la seguridad de que más de uno se está gozando como nosotros lo estamos haciendo. Así es, disfrutando, Pastor Raúl. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Aquí contento de seguir estudiando el libro de Filipenses en el último capítulo en este episodio. Y este es un episodio muy particular porque vamos a llegar a un texto bíblico, yo creo que favorito de muchos, ¿no? Filipenses 4:13. 4:13, exactamente. Así que, queridos amigos, queremos aprovechar de invitarte a que te suscribas a nuestro canal en nuestras redes sociales de Esperanza TV, pero también que puedas acceder a nuestra plataforma web, nuestro sitio web www.esperanzatv.net, donde encontrarás no solamente este episodio y los anteriores, sino también material. Ahí hay para niños, para jóvenes, para las mujeres, las damas, para esposos también. Tenemos lindos materiales que queremos también que tú puedas adquirirlo. Y el material con el cual estamos estudiando, por supuesto, también escanea este código QR y ahí podrás descargar este material que trimestralmente en esta temporada estamos estudiando acerca de Filipenses y Colosenses. Al abrir la palabra de Dios, Pastor Raúl, ¿le parece si oramos? Claro que sí, con mucho gusto. Vamos a inclinar nuestros rostros, querido Señor. En este momento que vamos a abrir tu palabra, rogamos que tú estés presente, que tú nos hables a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestro ser, Señor, y puedas enriquecer nuestra fe, puedas vivificar nuestra esperanza y puedas ayudarnos a tener las lecciones que tú quieres que atesoremos para nuestro diario vivir. Favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. Capítulo 4 de Filipenses. Pastor Daniel, ¿qué nos dice el texto clave de esta semana? Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice lo siguiente: Por nada estéis afanosos, sino presenten sus pedidos a Dios en oración, ruego y acción de gracias. Uh-huh. Bueno, se repite esta tónica de Pablo en Filipenses de ser agradecidos, de regocijarnos. Y ya vamos a entrar a aquello, porque aunque suena reiterativo, en la reiteración bíblica o del autor bíblico está la importancia, ¿no? De qué forma aplicarlo en diferentes aspectos. Ahora el texto clave nos está desafiando a ser agradecidos, de reconocer, de regocijarnos, aún en medio de los afanes de esta vida o la famosa ansiedad que hoy en día estamos viviendo en la sociedad. ¿De qué forma, a pesar de ser cristianos, la ansiedad está presente en nuestra vida? El apóstol no es esquivo a esas realidades que vive todo ser humano. Uh-huh. La ansiedad parece formar parte de la dinámica de vida de toda persona. El punto es cómo se canalizan esos asuntos o cómo se busca la solución para que ésta no cobre un papel tan protagónico que nos lleve a la miseria y al acabose, porque lastimosamente tiende a suceder. Por lo tanto, estamos en una plataforma bien positiva en este episodio, donde vamos a tener recomendaciones divinas a través del apóstol para poder manejar estos asuntos y superarlos, por supuesto. Es interesante que la misma ansiedad, el mismo factor, puede afectar, por ejemplo, un cuadro depresivo, o el otro extremo puede llevar a una persona a un burnout, a una sobrecarga, el estrés, pero que los especialistas encuentran que la raíz de todo el problema comienza con ansiedad. Dicho de paso, existe esa tensión, esa ansiedad positiva, pero también negativa. ¿De qué forma la oración nos ayuda a descomprimir esta presión que muchas veces causa la ansiedad que diariamente podemos estar viviendo? Wow, la oración es la mejor terapia de Dios para el ser humano.
Según las estadísticas estaba viendo, hay millones de personas en este mundo que sufren de ansiedad negativa, temor exagerado hacia el futuro. Y este texto maravilloso de Filipenses 4 que nos dice, echad sobre Dios todas nuestras preocupaciones, por nada estéis afanosos, dice, es una terapia para gozar de algo maravilloso llamado paz interior. Valiosísimo. Sí, la gente que ora tiende a ser gente que a pesar de las dificultades se mueve por el sendero de la paz. En cierta oportunidad yo desperté. Oye, Raúl, eso fue tremendo. Joel, desperté y al despertar simplemente mi mente le dijo a mi cuerpo, levántate. Y no sabes, si no lo has vivido, lo que se experimenta cuando el cuerpo no responde a la orden de la mente. Parecía como un pedazo de madera pensante sobre la cama. Me asusté. Llamé a mi esposa, a mi muchacho ya de 13 años, y les dije, no me puedo levantar. Habían situaciones que estaban agobiándome, etc. Y les pedí, por favor, pónganme boca abajo en la cama y déjenme deslizar para que yo caiga sobre mis rodillas. Y cuando eso sucedió, les pedí que me dejaran a solas con Dios. Y empecé a orar, a hablar con Dios, a contarle lo que yo consideraba que me tenía en esa situación. Y con el paso de los minutos, ese peso, esa carga fue desapareciendo y gloria al Señor por eso, porque ya pude tener movimiento en mi cuerpo, pero les confieso que fue una situación muy penosa, ¿no? Así que miren, la oración, yo quisiera que se internalizara el siguiente pensamiento. No deberíamos considerar la oración como una opción, sino como algo vital para que nuestra vida pueda tener un mejor funcionamiento. La oración es una bendición. Es interesante que aquí en Canadá abundan en los supermercados, en distintos lugares, los pasillos donde venden vitaminas. Y hay vitaminas para todo, ¿no? Y aquí se acostumbra, ya sea por el frío, por las alergias estacionales, etc. Las vitaminas. Podemos considerar la oración como una vitamina, porque tú dices algo muy especial, y por eso me acordé de la vitamina, porque la vitamina yo no necesito tener síntomas de resfrío para comenzar a tomar vitamina, no va a tener el efecto, sino que necesito estar constantemente, esté o no esté con un cuadro alérgico o con depresión o con etcétera, distintas síntomas. La oración muchas veces, ¿será que la podemos transformar en caso de emergencia rompa el vidrio solamente? Y siendo que tiene que ser una vitamina diaria. Sí, efectivamente, no es algo que se pueda utilizar en casos de emergencia, que no está nada mal en utilizarlo cuando recurrir hay a Dios, claro. Emergencias, ¿no? Pero es una disciplina cristiana, es una disciplina de la piedad. El apóstol Pablo también escribe, ejercítate en la piedad. Y constantemente, si nosotros estamos llevándole a Dios todo lo que nuestros afanes, todo lo que nuestras angustias, por muy pequeñas que sean, no las estamos acumulando en nuestro ser. Si nosotros no practicamos la oración, se van acumulando y después llevamos no una pequeña carga, sino una tremenda carga, enorme carga, y eso es lo que nos derriba, eso es lo que nos causa ansiedad. Y el pastor Daniel mencionó acerca de cómo esa ansiedad se fue a tu cuerpo, ¿verdad? Y es que tremendamente la ansiedad produce enfermedades que uno no puede ni explicar. Te duele hasta las uñas cuando hay ansiedad. Y por eso el Señor nos dice, lleven todos sus afanes al Señor. ¿Y se acuerdan cuando en los primeros episodios estábamos hablando acerca de que cuando oramos, ocupamos más tiempo en pedir que en agradecer? Hablábamos de la importancia y el valor de la gratitud a Dios. Y aquí el texto dice, por nada estéis afanosos. Alguien podría decir, para ti, que no estás viviendo lo que yo estoy viviendo, es fácil decirlo. Sí, sí. Y luego el apóstol dice, si no presenten sus pedidos a Dios en oración. Entonces, una cosa es ponernos los zapatos, vivir cada uno como los efectos de la ansiedad, y luego dice, presenta tus pedidos a Dios. Pero aquí nos enfrentamos a un, no sé si decir problema, tal vez mala costumbre, que nuestras oraciones prácticamente son pedidos.
Y peor aún, y el mismo Señor lo dice, ustedes no reciben porque pedís mal. Cuando vemos tal vez un culto de oración y escuchamos y prestamos atención, prácticamente son solamente quejas. ¿Cómo puedo combatir a través de la oración la ansiedad si me sigo quejando? Entonces, ¿cómo debieran ser nuestras, aquí literalmente, ¿no? Presentar los pedidos a Dios en oración. Somos lo que pensamos. Y si nosotros vamos a estar constantemente regodeándonos en ese tipo de situaciones que están jugando en contra, nunca van a desaparecer de nuestras vidas. Por esa razón, cuando nosotros nos presentamos ante el Señor, con nuestro corazón completamente transparente, diciéndole lo que nos está pasando. Perdonen un ejemplo bastante coloquial. No se concibe que una persona que haya pasado por un momento difícil, y perdonen esta situación más extrema todavía, me mordió un perro. Me mordió un perro. Señor, gracias por el buen día. No sea mentiroso. Dios sabe lo que te pasó. Dile a Dios, Señor, ese perro casi me deja sin piernas. Me está doliendo muchísimo. O sea, esa manera de ser espontáneo, transparente con Dios, es la plataforma que nos va a permitir a nosotros poder vivir esa paz que solamente el Señor puede proveer. Así que la transparencia con Dios en oración es supremamente importante. ¿En qué hay que decir, Joel, gracias? Señor, pudo haber sido peor. Gracias a ti, aquí está todavía mi pierna y seguramente tu bendición va a venir sobre ella y va a haber un proceso de sanación progresivo y total. Gracias por eso. Y Daniel y Joel, por esa razón, Dios le llama a David, al rey David, el hombre conforme a mi corazón, porque él era un hombre transparente. Y en sus oraciones, que son los salmos, es una transparencia que le dice cómo se siente, se siente solo, si se siente alegre, si se siente... Reconocía su condición, Sí, ¿no? reconocía su condición. Era transparente con Dios y es algo que debemos imitar. Y en este contexto, ojo, en este contexto, Pablo dice, hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y luego él contrasta, estoy leyendo el capítulo 3, versos 17 y 18, que hay otros que no son dignos de imitar y que son enemigos de la cruz de Cristo. Es interesante, ya hemos hablado cuando le escribe a Colosenses, a los de Colosa, a los de Filipos, los padecimientos del apóstol, y él no se queja. Él ve la oportunidad incluso para predicar el evangelio. Entonces él dice, imítenme en este aspecto. La verdad que uno dice, hay que ser bastante, o hay que tener bastante autoestima, o alta la autoestima para decir a otra persona, hey, ¿por qué tú no eres como yo? Imítame. Parecer un atrevimiento, ¿no? No es normal para nosotros. Sí, ¿Cómo sí. este principio, de acuerdo a cómo estamos abordando el aspecto de la oración, de la actitud frente a la ansiedad, a los problemas, dificultades, a los desafíos, de qué forma nosotros de alguna manera podemos imitar a otros o que otros nos imiten a nosotros? Sí, perdón, quisiera Sí, adelante. aquí. Mira, el apóstol Pablo cuando escribe esta epístola estaba en la cárcel y dice, está siempre gozosos. Ajá. Cuando estaba en la cárcel tenía muchas preocupaciones, dice, por nada estén ansiosos, dice, compártanlo a Dios en sus oraciones. Y una serie de consejos que al final él dice, sed imitadores de mí. Y de esa manera es que el apóstol Pablo nos escribe este capítulo, esta epístola, ¿verdad? Para seguir su ejemplo. No es soberbia, ¿no? Definitivamente no. Hay otras, recordemos que el texto en cuestión no agota el tema, ¿no? Tenemos un contexto bíblico completo. El apóstol en más de una oportunidad, o por lo menos a la iglesia de Galacia, le escribió y les dijo, miren, con Cristo estoy juntamente crucificado. Él ha sido mi pasión, Él ha sido mi todo lo puedo en Él porque Él es mi fortaleza. Y entonces con justa razón el apóstol le está diciendo a la gente que ama. Miren, hay muchos modelos y el ser humano es impactable, ¿ok? Sin querer queriendo, nosotros en algún momento podemos estar reproduciendo la actitud de alguien a quien admiramos.
a quien le tenemos nuestra vista, si se quiere, fija, ¿no? Y cualquier cantidad de modelos que existen en este mundo, ¿cierto? En el caso del apóstol, él estaba centrado en el Señor. Y el apóstol llegó en algún momento a decirle a la iglesia que ama, miren, si algo les puedo recordar, sean imitadores de mí. Pero no terminó allí la frase, como yo lo soy de Cristo. Porque si buscan otros modelos, el texto lo menciona, hay gente que es enemiga de la cruz. Hay personas que son enemigas del plan de salvación. A ellos podrían llegar a imitar. Mi consejo es, yo soy un imitador de Cristo, imítenme a mí. Uh-huh. Yo quiero aquí hacer algo muy práctico, contarle a nuestros amigos que tengo el privilegio de ser pastor aquí en Ontario, pero de suceder de alguna forma, o contarle, usted fue pastor de 2 iglesias, donde después fue usted pastor de esas 2 iglesias, y después yo fui pastor de esas mismas 2 iglesias. Entonces yo aquí voy a contar ciertas infidencias, porque yo he encontrado en las actuales mis 2 iglesias hermanos, hermanas que son imitadores de ustedes. Oh, okay. ¿Qué les parece? Pero ¿en qué sentido? No es como un comediante que hace una sátira de imitar, de maquillarse a otro, imitar su tono de voz. Obviamente no. Aquí Pablo no ocupa esa palabra de imitar perdiendo mi identidad para hacer otra. Uno encuentra personas en el ministerio, en la iglesia, que habla muy bien de aquellos pastores que han estado antes, que marcaron, que fueron importantes en la vida. Cuando Pablo dice imitar, es marcar la vida de las personas a través de nuestra influencia. Y Ellen White dice que todos nosotros tenemos un círculo de influencia. Por lo tanto, no para que imiten cómo hablo, cómo me expreso, sino de alguna forma dejar algo en la vida de otras personas. Ese es el desafío que Pablo está diciendo, ¿no? Así como no solamente yo me entrego, yo tengo esta actitud, sino yo quiero que esto se replique. En otras palabras, es un proceso de discipulado. Claro. Por lo tanto, cuán importante es que nosotros tengamos siempre en cuenta que tenemos un círculo donde ejercer una influencia para bien o para mal. Exactamente. Y es que dicen los expertos que nosotros como seres humanos tenemos en nuestras neuronas unas neuronas llamadas neuronas de espejos, que tienden a imitar a los líderes o a las personas que admiramos y ser como ellos. Y así como hablabas hace un momento de la experiencia que tuviste, que estás teniendo, yo me pongo a pensar que tremenda responsabilidad tenemos como líderes de iglesia o como padres de familia en dar un buen ejemplo a los hijos o a las personas a las cuales servimos. Y aquí el secreto lo dice Pablo: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Si imitamos a Cristo, entonces todo lo demás estará bien. Es una cadena, una secuencia. Una secuencia, exactamente. Ajá. Y si no seguimos el ejemplo de Cristo, entonces aquí Pablo es bien duro diciendo, entonces ustedes serán considerados como los enemigos de la cruz. Y en el capítulo anterior les llama hasta perros, a falsos maestros. Y yo no quiero estar en ese grupo, Mutiladores de la carne, ¿verdad? Exactamente. Ahora, es interesante, volviendo, porque Pablo va poniendo distintos temas, ¿no? Que cuando dice, ok, sed imitadores, luego dice, regocijaos siempre, insiste en la misma idea, pero luego dice, conecta el regocijo con no estar afanosos, no estar ansiosos. Estaba pensando en los evangelios cuando Jesús dice lo mismo, no estéis afanosos. Mirad las aves del campo, dice. Mirad los lirios del campo. Entonces, de alguna forma, nuestro terapeuta, que es Cristo Jesús, nos aconseja la contemplación de su creación como una forma para ver nuestros conflictos, nuestros desafíos de otro punto de vista. Pablo ahora desafía a la iglesia y dice, en esto pensad. Es decir, Jesús, miren la creación, para no estar afanosos. Pablo dice, hagamos de la oración una herramienta para no estar afanosos, pero luego dice, por lo demás, hermanos, leo el capítulo 4, verso 8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensad.
cuán importante es nuestros pensamientos para conectar este match, para que la oración, como decía nuestros antepasados, sobrepase el techo de nuestra habitación, para que llegue al trono de gracia. Nuestros pensamientos, nuestra forma de ver las situaciones que estamos viviendo. ¿De qué forma este consejo, las cosas que debemos pensar, colaboran para ser agradecidos y regocijarnos en el Señor? El Señor nos dio a nosotros un regalazo que debemos valorar, y es la libre capacidad de tomar nuestras propias decisiones. No podemos impedir que las aves vuelen sobre nosotros, pero sí que hagan nidos sobre nuestra cabeza. Y es supremamente importante incluso que cuando a nosotros nos aborde un pensamiento que no edifica, tengamos la capacidad de ponerle delete. Es importantísimo que cuando delante de nuestros ojos esté un cuadro que no nos edifica, nosotros recordemos que hicimos pacto con nuestros ojos. O sea, la vida es la consecuencia de decisiones recurrentes. Y cuando yo analizo todo este tipo de bendiciones que Dios ha puesto sobre la mesa, a mí me dan ganas de darle un aplauso, porque Él cuida de mí, de mis pensamientos, de mis decisiones, de mis acciones, de todo lo que me rodea. Por esa razón, cuando esa generación que existe, esa generación que se mueve en este tiempo y que le dice, aún sin una sola palabra, a todo el mundo, que es posible vivir en el reino del Señor Jesucristo hoy como reino de gracia que nos capacita para el reino de gloria. Una generación que cuando los demás están pensando en maldad, piensan es en edificar y brindarle apoyo y bondad a todos los demás, y así en cada una de las virtudes allí destacadas. Yo creo que es muy lindo el hecho de ejercitarnos en pensar en cosas que elevan, en cosas que fortalecen, en cosas que son para bien. De lo contrario, la mente estará llena de otro tipo de pensamientos. Y Daniel, recuerdo cuando el COVID me atacó bien fuerte. Y terminé en el hospital, después gracias a Dios me dieron de alta, pero este texto me venía mucho a mi mente porque cuando salí del hospital mis pensamientos negativos que tenía, Joel, era me voy a morir, mis pulmones ya no van a servir, voy a andar con un tanque de oxígeno para arriba y para abajo, voy a estar... Pensaba lo peor. Convaleciente, sí, pero pensaba que siempre iba a quedar así. Y este texto, Dios me decía, Filipenses 4:8, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, piensa solamente en esto, piensa que vas a estar bien. Y gracias a Dios me esforcé para solamente pensar lo bueno, lo positivo, y gracias a Dios estoy bien. Yo no creo estar al margen de, pero juzgue usted en la experiencia que tiene, consúltelo, mírelo, quítelo o manténgalo. Hay poder en lo que pensamos. Así es. Hay poder en lo que... De hecho, existen enfermedades que son psicosomáticas. Correcto. Eso es científicamente comprobado. Por lo tanto, estamos llamados a ser gente que piensa diferente. Ahora, pensemos que Pablo, en su contexto que ya lo hemos mencionado, está pasando apreturas, pero él dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces, ¿por qué? Porque al finalizar las últimas ideas en este episodio, el apóstol está pasando por momentos difíciles, pero la iglesia le da una ofrenda de amor y él se alegra, pero él deja claro algo: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuidado con leer ese texto de forma aislada. Lo anterior es clave, ¿no? Es clave. Para entenderlo. Bueno, nos quedan los últimos segundos. ¿Qué les parece las últimas apreciaciones de este capítulo maravilloso, práctico para nuestra vida? Pastor Daniel. Bueno, mucha, pero mucha paz tienen aquellos que aman al Señor. No hay para ellos tropiezo. Vale la pena hacerle caso a Dios. ¿Y dónde está el documento que nos indica qué es lo que Dios espera? Su santa palabra. Amén. Y yo podría decir, aprende a contentarte. La felicidad no se basa
en el materialismo que es muy común en Norteamérica, no se basa en el hedonismo que busca el placer desenfrenadamente. El contentamiento puede estar en lo más sencillo de las cosas de la vida. Ese contentamiento lo da Cristo y lo dice Cristo a través de Pablo en esta epístola. Amén. Por lo tanto, si estamos ansiosos, si tenemos preocupaciones, ponlas a los pies de Cristo Jesús en oración, plantéales tus peticiones, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Nos vemos en el próximo episodio. El cielo y la tierra se unieron en Cristo, Rey Supremo sobre toda creación. Él es la imagen del Dios invisible que se muestra en su infinito amor. El cielo y la tierra se unieron en Cristo, Rey Supremo sobre toda creación. Él es la imagen del Dios invisible que se muestra en su infinito amor. Para mí el vivir es Jesús y el morir es ganancia. Soy completo en Jesús y en su amor. Tengo yo mi confianza. Viviré por Jesús y al mundo daré la esperanza. Que solo en Jesús hay perdón y nos salva por gracia. Somos su pueblo, Si somos su pueblo, unidos en Cristo, quien transforma todo nuestro corazón y en perfección, Él nos perfecciona. hasta el día de nuestra redención. Para mí el vivir es Jesús y el morir es ganancia. Soy completo en Jesús y en su amor. Tengo yo mi confianza. Viviré por Jesús y al mundo daré la esperanza. Que solo en Jesús hay perdón y nos salva por gracia. Para mí el vivir es Jesús y el morir es ganancia. Soy completo en Jesús y en su amor. Tengo yo mi confianza. Viviré por Jesús y al mundo daré la esperanza. Que solo en Jesús hay perdón y nos salva por gracia. Que solo en Jesús hay perdón. Y nos salva por